qué se refería Pablo cuando dijo: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre? 2 Corintios 9:7. Para entender este versículo en su contexto, es importante considerar el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios en su totalidad. El tema central de Pablo es sobre la colecta que estaba organizando para los santos en Jerusalén. En los capítulos anteriores, él había animado a los corintios a ser generosos y a prepararse para contribuir a esta causa. Pablo aclara que en ningún momento él les estaba exigiendo, sino que el propósito de Pablo es que ellos abundaran en amor y en buenas obras. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 2 de Corintios 8:8. Pablo, en su primera carta a los Corintios, enviada desde Efeso, había hecho un recordatorio a ellos, con respecto a esta ofrenda, ya que los hermanos en Jerusalén estaban pasando grandes necesidades. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén, y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. 1 de Corintios 16, 1, 4. Esta hambre que había venido a Jerusalén fue profetizada por un hombre llamado Agabo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hechos 11, 27, 28. Los hermanos en Jerusalén estaban pasando grandes necesidades, y es por eso que Pablo se propuso colectar una ofrenda para los hermanos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Hechos 19:21. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Romanos 15, 25, 27. Pablo comienza esta exhortación, poniendo como ejemplo de generosidad a las iglesias de Macedonia, que eran las congregaciones de Filipos, Tesalónica y Berea. Ellos, a pesar de sus dificultades, abundaron en generosidad para ayudar a otros. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. 2 de Corintios 8, 1, 5. Pablo y sus colaboradores, cuando llegaron a Macedonia, pasaron también muchas dificultades y tribulaciones. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. 2 de Corintios 7:5. La pobreza de los macedonios era de tal naturaleza
que no tenían para suplir adecuadamente sus propias necesidades. Pero a pesar de su profunda pobreza, daban generosamente para los necesitados. Pablo alababa a los cristianos macedonios, no por la cantidad que daban, aunque sin duda era considerable, sino por el espíritu que los impulsaba a dar, espíritu que Pablo destacaba como digno de ser imitado. Pablo, habiéndose referido a la generosidad de los hermanos macedonios en ofrendar para los santos necesitados, ahora insta a los corintios a abundar en este privilegio que Dios les había dado, igual que su abundancia en la gracia de Dios manifestada hacia ellos en diferentes dones. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Segunda de Corintios 8:7. Pablo les pone como ejemplo a Cristo, con el fin de hacerles conciencia en sus corazones. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Segunda de Corintios 8:9. Los corintios habían sido los primeros en tomar esta iniciativa de colectar ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Pablo da fe de la buena voluntad de dar de los corintios, pero hacía un año que no lo hacían, y su exhortación se basa en que ellos terminaran lo que con gran entusiasmo habían comenzado. Este es mi consejo: sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora, deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Segunda de Corintios 8:10, 11. Es por eso que les anima a ser parte de esta bendición, de contribuir para los hermanos en Jerusalén. El propósito de Pablo no era que ellos dieran todo, para no padecer necesidades ellos también, sino que los exhorta a la igualdad. Es por eso que él les dijo lo siguiente: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera, habrá igualdad. Segunda de Corintios 8:12, 14. El encargado de colectar esta ofrenda fue Tito, un fiel colaborador de Pablo, y otro hermano de fe y de buen testimonio. Ellos debían de dar por terminada dicha obra. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Segunda de Corintios 8:6. Para los que no sabían, esta ofrenda era monetaria. Pablo los revela esta verdad tiempo después. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Hechos 24:17. Pablo y Bernabé fueron los asignados por los ancianos para llevar la ofrenda a los hermanos a Jerusalén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11:29, 30. Es por eso que Pablo anima a cada uno de los corintios a dar con generosidad, según lo que haya propuesto en su corazón. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:6, 7. En conclusión, el deseo de Pablo hacia los corintios no era imponerles, ni que ellos se vieran obligados en dar, sino que era el que ellos abundaran en toda buena obra, y en la gracia que ellos habían recibido del Señor Jesucristo en su conversión, y que dieran por terminado
lo que ellos mismos habían comenzado a hacer por voluntad propia. Si este estudio te resultó edificante, comparte con otros. Dios te bendiga.